Y bueno, nada, estamos aquí para entonces comenzar con la segunda parte de este tema, hermanos, que es tan controversial, amados. Con este tema, pues no quiero, ¿verdad?, ofender a nadie. Solamente pues que queremos escudriñar lo que dice la Escritura. Tenemos que ser personas, ¿verdad?, objetivas. Tenemos que mirar la Escritura. Y no pensar que lo que nos enseñaron desde que éramos niños es la verdad y no queremos mirar nada más. No, hermano, suelte eso y vamos a volver a la escritura. Muchas veces usted leyendo un pasaje lo lee 20 veces y no encuentra algo que está ahí y usted no lo ve porque no le presta atención. Pero cuando en un momento dado lo lee prestando atención y ahí encuentra, ay, pero mira, esto también lo dice el texto. Así que vamos a ver, hermanos, la escritura, ¿verdad? Quitando todo, ¿verdad? Toda enseñanza que no es conforme a la escritura, tenemos que borrarla de nuestro pensamiento y decir, bueno, vamos a ser justos como la palabra es justa. Amén. Así que vamos primeramente a el resumen de la primera parte. Este resumen no intenta volver a la primera parte, simplemente un resumen para que usted sepa más o menos lo que hablamos en la primera parte de este estudio. Así que, en primer lugar, discutimos en esta primera parte lo que significa divorcio, que es la ruptura del vínculo matrimonial. Eso es lo que quiere decir divorcio. Y también discutimos y viendo la evidencia escritural que Dios repudia el divorcio. O sea, Dios nunca ha querido que ocurra un divorcio. Eso nunca estuvo en el plan de Dios. Y esa es la verdad escritural. Y hablamos ¿verdad?, en esa primera parte de que cuando ocurre un divorcio, ¿verdad?, ilegítimo, y digo legítimo porque lo aprueba Dios, o sea, porque hay una causa justificada y Dios ha dado el permiso y la Biblia lo establece así, aún en la Torá, en la ley. Entonces, para que ocurra ese divorcio tiene que haber ocurrido un pecado. Eso lo hablamos en la primera parte. Y por eso es que Dios aborrece el repudio. ¿Por qué? Porque para que ocurra tiene que haber ocurrido un pecado. Y el pecado ofende a Dios. ¿Ok? Como les dije, la Torá habla del divorcio y ofrece instrucciones sobre cuándo se puede dar carta de divorcio. Eso está en el Antiguo Testamento, eso está en la Torá. O sea que Dios habló también allá. Vea la primera parte de este estudio luego, si no la ha visto. Y Jesús, ante la pregunta del divorcio, Mateo, ¿verdad? Que aunque Marcos y Lucas ofrecen las palabras que Jesús habló sobre el divorcio, pero es Mateo quien brinda más detalle. Recuerde que cuando estos evangelistas escribieron, y si los tres, ¿verdad?, o los cuatro hablaron de un tema, tenemos que leer las cuatro versiones: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tenemos que leer las cuatro versiones, porque lo que no dijo Mateo lo dijo Lucas, lo que no dijo Lucas lo dijo Marco, lo que no dijo Marco lo dijo Juan. Y ellos no se están contradiciendo. Lo que pasa es que escribieron desde su perspectiva, desde lo que pudieron ver y percibir, amén, de los hechos. Así que, teniendo en cuenta esto, que es una verdad, entonces vemos que Mateo, ¿verdad?, él da más detalles. Mire cómo dice Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y dijimos lo que esta palabra, ¿verdad?, en el original, que es porneía, ¿verdad?, se traduce como fornicación, pero
el significado que nosotros tenemos de la palabra fornicación es una persona que sostiene relaciones sexuales sin haberse casado. Pero sin embargo, la palabra que se está utilizando aquí, ¿verdad? Por Jesús es todo tipo de pecado sexual. Porneía es pecado sexual que incluye adulterio. Por eso es que Jesús está utilizando esta palabra, porneía, porque incluye adulterio. Porque aquí de lo que se está hablando es de un matrimonio. Va viendo, va entendiendo, va dando cabo, como diríamos en el campo. Por eso es que Jesús usa porneía, porque fuese contradictorio que Jesús estuviese usando la palabra fornicación en caso de matrimonio, porque no sería fornicación sino adulterio. Pero él puede usar porneía porque porneía incluye adulterio y todo tipo de pecado sexual. O sea, de que si tú te casas con una persona y esa persona comete algún tipo de pecado sexual, tú tienes la libertad de dejar a esa persona que ha fallado y casarte con otra y no cometes adulterio. Porque cometes adulterio si es por cualquier cosa. Nosotros no podemos dejar a nuestro cónyuge por cualquier cosa. Ah, yo no lo quiero. Ah, no me gusta cómo cocina. Ah, se puso gordo, se puso gorda. Ah, le perdí el amor, le perdí el cariño. Porque nosotros hicimos un compromiso ante Dios y los testigos. Y hay que tener mucho cuidado porque el que le promete a Dios debe cumplir. No duda en cumplirle al Señor, porque el Señor toma bien serio cuando usted y yo le prometemos algo. ¿Ok? Así que claramente Jesús dijo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, cualquiera que le da carta a su mujer, y también esto viceversa, a menos que no sea por pecado sexual y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con esa persona que ha sido repudiada por cualquier cosa, no por pecado sexual, por cualquier cosa, entonces comete adulterio. Bueno, el que cometió la falta ya está en adulterio. El que cometió el pecado sexual ya está en adulterio. Ha cometido adulterio. Amén. Así que, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta que Marcos y Lucas escriben sobre este suceso, como les dije, pero quien da más detalle es Mateo. ¿Ok? Y no perdamos de vista que fueron palabras de el más que manda. ¿Y quién es el más que manda? Tenemos que tener mucho cuidado de ignorar las palabras del más que manda. ¿Y quién es el más que manda? El verbo de Dios, Jesús. Tome en cuenta las palabras del más que manda, que es nuestro Salvador y es el verbo de Dios. Ok, ahora en esta segunda parte vamos a ver lo que Pablo habla con respecto a repudiar al cónyuge. Porque muchos toman esta parte, no, que Pablo dijo, que se quede sin casar. O vamos a ver, porque Pablo jamás va a contradecir al Señor Jesús. Las palabras de Jesús tienen un peso increíble, como que es el verbo de Dios. Así que el que Pablo omita algún detalle que ya Jesús habló, no le quita valor a las palabras de Jesús, sino que usted las tiene que tener presente cuando lee a Pablo. ¿Ok? Así que vamos con Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 7. Busque su Biblia para que la lea, ¿verdad? Para que vea que estamos, ¿verdad?, hablando lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que Pablo escribió. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿verdad? Pero a causa de las fornicaciones, y aquí se está utilizando la misma palabra, porneía, acaso del pecado sexual, de los pecados sexuales que hay,
de las fornicaciones, de los pecados sexuales que abundan. Entre ellos está la pornografía, todo pecado sexual, el insecto, ¿ah? Todo pecado sexual, la fornicación que nosotros conocemos, que es pecado, sexo fuera del matrimonio. Pues por causa de los pecados sexuales, cada uno tenga su propia mujer, dijo Pablo. Y cada uno tenga su propio marido. Y cada una tenga su propio marido, perdón. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Vamos a seguir ahora leyendo un consejo que da Pablo. Dice, mas esto digo, versículo 6, por vía de concesión. Y esta palabra concesión la busqué en griego. Y la palabra es sungnome. Y la palabra realmente, cuando busqué el significado de la palabra griega que Pablo usa, lo que quiere decir es por conocimiento compañero, ¿verdad? Y es por experiencia propia como amigo, pero la palabra realmente no la podemos, ¿cómo le digo? Hay palabras en español, o sea, hay palabras en griego que no le podemos buscar la misma palabra en español. Pero concesión lo que quiere decir es palabras o un texto que para persuadirte de que hagan lo mismo que él hizo. O sea, él te lo está diciendo para que tú hagas lo mismo, tratando de convencerte para que tú hagas lo mismo que él hizo. Pero él aquí dice claramente, no por mandamiento, no por mandamiento. O sea, esto que yo te estoy diciendo es lo que yo te aconsejo. Quisiera persuadirte de esto, pero esto no es un mandamiento. Entonces, ¿cuáles son las palabras que él usa para persuadir? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Algunas personas piensan que sí, que Pablo se casó. Pudo haber sido que él se divorciara o que él enviudara. Realmente no se sabe a ciencia cierta lo que pasó con Pablo. Lo que sí sabemos que durante su ministerio él estaba solo. Él no tenía esposa. Fuese por lo que fuese. Si enviudó, si lo dejaron. No se sabe a ciencia cierta, ¿verdad? Y él dice, yo quisiera que fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. O sea, él tenía el don de continencia. Él tenía el don de continencia, ¿verdad? Y mire cómo dice, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si vamos a las palabras de Jesús, Jesús también habló sobre esto. Cuando, esto lo vemos en Mateo, cuando él está hablando del divorcio, Mateo capítulo 19, versículos del 10 al 12, mire cómo dice. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición, o sea, si esa es la causa, si esa es la condición, entonces, ¿qué pasó? Pues entonces, no conviene casarse. Y ahí Jesucristo le puso como que un alto. Y le dijo, no todos son capaces de recibir esto, lo que tenía Pablo, la continencia. ¿Va viendo? Y por eso es que Pablo lo dice a modo de tratar de convencerte, pero él dice, no todo el mundo, perdón, no todo el mundo tiene ese don de continencia. No todo el mundo tiene la capacidad de contener el deseo sexual, que es una necesidad biológica. No todo el mundo. ¿Ok? Así que por eso es que Jesús dijo también
Y estas palabras son consonas con las que está diciendo Pablo, porque Pablo está haciendo eco del mensaje de Jesucristo y del mensaje de la palabra de Dios. Jesús dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Palabras del verbo. Palabras del verbo. Y entonces Pablo está haciendo eco a esas palabras. Yo quisiera que se quedaran como yo, que estoy soltero. Que se queden sin casar. Y mira, soltero, viuda, ojalá pudieran tener este don que yo tengo, de quedarse solo, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo la escritura, que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y en el versículo 9 de esta primera carta a los Corintios, capítulo 7, dice, pero, mire bien, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora bien, él está echando por el piso las palabras de Jesús, quien dijo, a salvo. O sea, a no ser por causa de pecado sexual. Claro que no. Él lo que está diciendo es una gran verdad. Jesús dijo las mismas palabras del Padre. Al principio no fue así. Dios repudia, Dios aborrece el repudio. A Dios no quiere que la gente se divorcie. Pero en la misma Torá, usted va a ver que hay reglas para el divorcio puestas por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios va a defender al agraviado. ¿Ah? Lo que pasa es que nosotros... No sé, hermano, el ser humano quiere ser más santo que Dios y no podrá serlo. Porque Dios es santo y en la santidad está la justicia. ¿Saben qué, amados? Donde no hay justicia, no hay santidad. Es que también tenemos un mal concepto de lo que es santidad, porque cuando chiquitos nos dijeron otras cosas, pero cuando leemos y estudiamos y escudriñamos el libro, nos damos cuenta que la santidad es más profunda de lo que nosotros podemos pensar. Así que si Dios en su santidad provee justicia para la mujer que ha sido agraviada, maltratada, burlada por un hombre infiel, y de igual forma provee justicia para ese hombre que fue agraviado, fue injuriado por esa mujer infiel, entonces Dios abre una puerta de justicia y sí se divorcia y sí provee divorcio para esos casos. Ahora, Pablo está diciendo, el Señor manda que la mujer no se separe del marido, y eso es una verdad. Jesús dijo, no se separen. Por cualquier cosa, no se pueden separar. Pablo no está invalidando las palabras de Jesús. Pablo está diciendo una gran verdad. Si usted está casado, no abandone a su cónyuge por cualquier cosa. Porque esto lo ordena el Señor. Y esto el Señor lo ordenó, el Señor Jesús y el Señor. Bueno, son los mismos. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Porque Jesús es la imagen misma del Dios invisible. Él está hablando lo mismo que su Padre. No está hablando nada diferente a su Padre. Vaya a el Antiguo Pacto y lea lo concerniente al divorcio y usted verá que Jesús habló lo mismo que su Padre. Tenemos que entrar en la justicia también en este asunto y no decirle a una mujer que el marido le ha sido infiel 1, 2, 3, 4, 5 veces. Te tienes que quedar ahí, soportarlo, porque no te puedes separar de tu marido. Eso es una mentira, porque eso no lo dice la Escritura. Eso es una mentira. Mujer, hombre, cuyo cónyuge le ha faltado ese compromiso que hizo delante de Dios, tiene todo el derecho de repudiar a esa persona
que sigue siendo un sinvergüenza, una sinvergüenza, y casarse con una persona, pero ojo, no se case con cualquiera porque no se puede casar con cualquier persona. Tiene que hacer caso al consejo de la Biblia. No se puede casar con cualquier persona porque esa persona tiene que cumplir lo que dice la Escritura. Si usted quiere que le vaya bien, hágale caso a la Escritura. Así que Pablo no está diciendo nada diferente. Que la mujer no se separe del marido. Y lo mismo es para el marido, que el marido no se separe de su mujer. Es lo mismo para ambos. ¿Ok? Y esto es un caso de que no sea por inmoralidad sexual. ¿Y por qué, pastora? Pablo no lo está diciendo ahí, pero Jesús lo dijo. Y usted tiene que buscar las palabras de Jesús y añadírselas a esta. Pablo dice que el Señor dice así, pero también el Señor lo dijo así en Mateo, capítulo 19. ¿Va viendo? No puede sacar un texto de su contexto, porque será un pretexto para cometer errores y mandar al infierno a la gente. Ok. Y mira cómo dice la Escritura. Y aquí es donde entra que hay veces que la separación, escuche bien, es necesaria aunque no haya pecado sexual. Pero mira cómo dice la Escritura. Vamos a continuar leyendo. Y si se separa, porque la Biblia provee para todo caso. Pablo dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Óigame, pero aquí es donde la gente se encierra para decirle a aquella que fue maltratada y fue pisoteada por un marido que hasta por la cara le pasó a la otra. No, quédate con ese marido, reconcíliate. No, Pablo está hablando de otro asunto. Pablo no está añadiendo aquí la causa de pecado sexual. ¿Ok? No me saque las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús tienen el gran peso en la Escritura. ¿Sabe? Póngalas aquí también y combínelas con esta. ¿Qué pasa con esta persona, este cónyuge, puede ser mujer y hombre, que se tiene que separar? Porque hay asuntos donde es necesario que esa mujer o ese hombre, óigame, porque hay mujeres que son tremendas. Óigame, no tan solo hay hombres terribles, hay mujeres que son terribles y también le pasan por la cara a la otra persona, al marido, se la pasan por la cara y le son infieles al marido. Sí, señora, hay mujeres terribles. Pero si no es por causa de pecado sexual, la persona sí puede separarse de esa persona cuando ahí en ese hogar está habiendo maltrato. Maltrato físico, maltrato emocional, maltrato hacia los hijos. Pela viene, pela va hacia esa mujer o hacia ese hombre, porque hay mujeres que también les gusta, tienen la mano suelta y les gusta dar. Y le dan también a los maridos. Cogen el sartén y le meten también por la cabeza. Sí. Sí, señor, eso ocurre. Eso ha ocurrido en la vida, amados queridos. En tal caso es que tenemos entonces que aplicar las palabras de Pablo. Y si se separa, porque hay veces que cuando llegan a la oficina pastoral y ven el cuadro, le voy a decir una cosa, el consejo sabio que puede dar ese pastor, esa pastora a esa pareja es, tienen que separarse porque esto va a terminar en una tragedia. Aquí alguien se va a morir. Sí, señor. Así que aquí Pablo está dando la instrucción. Y si se separa, y esta separación por algún otro caso que no es el que Jesús habló, entonces quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Mira, amados, ¿saben qué va a ocurrir aquí? Sencillo, la mujer o el hombre tienen que esperar en el Señor.
tienen que esperar en el Señor. Porque si este hombre o esta mujer, que son sinvergüenza, ¿verdad? Y perdónenme la expresión, usted tiene que dejarlo porque si no va a ocurrir una tragedia. Esa persona seguramente va a buscarse otra persona. Y si eso ocurre, y esa persona se busca otra persona, ¿sabes qué? Usted queda libre. Porque esa persona que delante de Dios es su marido, su esposa, está cometiendo pecado sexual y usted queda libre. Así como lo oye. Así como lo oye, porque las palabras de Jesús tienen el mayor peso del mundo. Entonces, para continuar leyendo, ¿verdad? Versículo 12 de ese capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, y dice, y a los demás yo digo, este es Pablo, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Ok, vamos a ver aquí, hermanos, porque Pablo está hablando de personas. Acuérdense que el evangelio entró y habían personas casadas y ocurría que una de los cónyuges se convertía al cristianismo y el otro no. Y muchas veces el marido no quería seguir con la persona que se había convertido al cristianismo. Estos son casos donde uno de los dos se convierte al cristianismo después de haber estado casado. Si después de haber estado casado, una de las partes se convierte al cristianismo, ya estos son otros 20 pesos. Porque se supone que el cristiano no haga yugo desigual de ninguna manera. O sea, si usted es cristiano, no tire el ojo para una persona que no lo es. No tire el ojo para allá. ¿Por qué? Porque va usted a tener grandes problemas en el matrimonio. Número 1, no piensan igual. Número 2, no tienen los mismos intereses. Número 3, no le va a querer acompañar a usted para la iglesia. Número 4, habrá problemas con los hijos. Porque usted lo va a querer criar con el conocimiento bíblico y va a querer educarlo en una sana enseñanza de acuerdo a Dios. Y la otra persona no va a querer eso y los hijos van a estar divididos. Así que se supone que el cristiano ya, ¿verdad? Cristiano que se va a casar, no escoja una persona que no es cristiana. No lo puede coger que no es cristiano porque va a tener muchos problemas. De novio le va a decir, no, yo te acompaño a la iglesia. No, yo voy a estar contigo. No, yo te quiero, yo te amo. Pero a la hora de la verdad, hermanos, puede que lo acompañe 1 o 2 veces, 3 veces, quizás un mes. Pero luego esa persona que no conoce a Dios, que realmente no quiere saber nada del Señor, no va a querer acompañarlo usted a la iglesia de ninguna manera, ni va a querer una vida cristiana. Porque eso nace del corazón. Por lo tanto, cuando Pablo habla aquí de que si un hermano tiene mujer que no sea cristiana y ella se quiere quedar con la persona viviendo, pues quédese con ella porque esa es su esposa, se convirtió, quédese con ella.
Pero en el caso de que esa persona diga, con que tú te convertiste, con que ahora tú quieres ser cristiano o cristiana, pues yo no quiero ser cristiana y yo no quiero ser cristiano. Así que adiós, yo me divorcio de ti, yo no quiero esa vida de cristiano, yo no la quiero. Y se va. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Mira, de verdad que si no quiere estar contigo, ¿verdad? Pues sepárese. ¿Por qué? Porque dice él, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Y qué va a pasar con ese cónyuge que dice, yo no quiero ser cristiana ni estar con una cristiana? Yo no sí quiero ser cristiano ni estar con un cristiano. Esa persona se va a buscar otra persona. ¿Y qué va a pasar con usted? Si esa persona que fue su esposo, mientras usted estuvo, ¿verdad? Usted no le servía a Dios, se casó con él, pero usted ahora le sirve y él no quiere seguir con usted, pues entonces dígale adiós, ¿ok? Él o ella se va a buscar a otro. Y usted quedará libre porque si él, estando casado con usted, se une a otra persona, ya está cometiendo pecado sexual y usted tiene libre paso para casarse con quien usted desee, siempre y cuando sea con el Señor, como pasaría si usted queda viudo. Si usted queda viudo o viuda, usted entonces queda libre para casarse con quien quiera, como dijo Pablo, siempre y cuando sea en el Señor. Y estas palabras, siempre y cuando sea en el Señor, lo que quiere decir es que tiene que buscarte una persona que sea cristiano o cristiana. Usted la puede buscar en conversa porque no hay compatibilidad. No la hay. No hay compatibilidad. Así que esta parte que habla el apóstol Pablo, ¿verdad? En cuanto una persona que no quiere estar más con esa persona, realmente es esto que estaba ocurriendo, que pues tenían la situación de que había mujeres, hombres, cuyos cónyuges no querían seguir con ellos porque se habían convertido al cristianismo. Ok. Una de las cosas que pasa con este cónyuge que quiere separarse es porque muchas veces son fiesteros, quieren estar de fiesta en fiesta y como ya la mujer no va a estar de fiesta en fiesta, quieren darse el palo, quieren darse el vino, quieren practicar la pornografía, quieren practicar fantasías pecaminosas y todas esas cosas en el sexo, porque hermanos, las fantasías son pecaminosas. Porque se idea toda una mentira en la mente y está ese lecho manchado. Así que esa persona dice, no, yo no quiero estar con esa persona porque él quiere continuar con su vida pecaminosa, ¿entiende? Y por eso, pues, Pablo dice, mira, dígale adiós, que esa persona finalmente se va a buscar a otra persona. ¿Verdad? Y Pablo dice, pero cada uno como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces yo les quería traer también esta palabra de dar en casamiento, ¿verdad? No es tanto parte de lo del divorcio y recasamiento, pero lo quería traer porque en una ocasión escuché un estudio que estaban dando donde utilizaron esta palabra fuera de su verdadero significado, dar en casamiento, o sea, y esta palabra dar en casamiento, muchos han pensado que es homosexuales o lesbianas, lo cual es pecado también, pero esta palabra dar en casamiento no se puede utilizar para llamar este tipo de pecado sexual, porque no es así. Voy a leer la escritura. En el versículo 36 de ese mismo capítulo 7 de Primera de Corintios, mira cómo dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca, que se casen. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace.
De manera que el que da en casamiento hace bien y el que no da en casamiento hace mejor. Dar en casamiento es la costumbre que hay allá en el oriente de que los padres son los que arreglaban los matrimonios y daban a su hija en casamiento. Por eso, cuando la Biblia habla que en los tiempos de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, esto de ninguna manera en esta parte quiere decir que dar en casamiento es pecado sexual, de homosexualidad o de lesbianismo, aunque había ese tipo de pecado en el mundo desde que el pecado entró al mundo. Hay todo tipo de pecado sexual. Pero no es correcto utilizar una palabra que no quiere decir eso. Dar en casamiento, repito, y ve el contexto de lo que Pablo está hablando. Si algún padre, ¿verdad?, considera que su hija ya está entrada en edad y la quiere dar en casamiento, pues que la dé en casamiento. Pero si esa mujer que está entrada en edad tiene el don de continencia, pues no la tiene que dar en casamiento, ¿ok? Y miren lo que quiere decir esa palabra dar en casamiento. No sé si lo dije en la primera parte de esta conferencia. La palabra es gamisko. La palabra griega es gamisko. Y esta, perdón, déjame beberme un poquitito de té. Ok, es una costumbre oriental. Es cuando el padre da una hija a un esposo. O sea, lo que se conoce como un arreglo matrimonial. Pues la costumbre de aquellos tiempos era que el padre buscaba esposo para su hija. Así que para aquellos que no sabían el significado de la palabra dar en casamiento, lo que quiere decir es cuando un padre arreglaba un matrimonio. ¿Ok? Y mire, vamos a terminar la escritura. Hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu. Así que, teniendo esta verdad escritural, hermano, bendito, si usted quiere como quiera seguir creyendo, que usted a una persona que ha sido aplastada por su cónyuge, maltratada porque su cónyuge cometió pecado sexual y usted le está diciendo no te tienes que quedar sin casar, hermano, usted no está siendo bíblica, no lo es, porque la escritura está diciendo otra cosa y se lo estoy leyendo, hermano. Palabras textuales de Jesús. Palabras textuales de Jesús. No pretenda ser más santo que Dios porque no lo va a lograr. No lo va a lograr. Amén. Así que teniendo esta verdad escritural, tenemos que tener cuidado con la libertad que Dios nos ha dado para no volver a caer en la esclavitud del pecado. Amén. Tenemos que estudiar bien a la persona. Y ambos tienen que creer en Dios. Ambos tienen que creer en la Escritura y amarlo. ¿Para qué? Para que sea hasta que la muerte los separe. Y cuando la muerte separa a dos personas, mire hermano, hay otra cosa que cuando uno estudia la Escritura, uno dice, pero qué mucho mito hay dentro del cristianismo. Qué mucho mito. Porque fíjese que el apóstol Pablo dice que la viuda, cuando es viuda, o sea, cuando queda viuda, queda libre y puede casarse con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor, con otro cristiano, con otra cristiana. Pero entonces hay un problema que tenemos, y esto es otro tema que quiero incluir en esta segunda parte. Y es el problema que tenemos de acusar a una persona que ha quedado viudo o viuda. Si se casa dentro de 6 meses, dentro de un año,
lo tenía visto. Mire, hermano, le estaba siendo infiel a su esposo, a su esposa. Mire, hermano, si la palabra del Señor dice que si queda viudo o viuda, queda libre inmediatamente para casarse con quien quiera casarse, siempre y cuando sea en el Señor. Pero como queremos ser más santos que Dios, pero no lo vamos a lograr. Si nosotros vamos a una de las leyes que Dios dio al pueblo de Israel y que solo aplicó al pueblo de Israel, porque dentro de la Torá hay leyes que solo aplican a los israelitas, pero hay otras como son los mandamientos, los 10 mandamientos que aplican a toda la humanidad. Y una de las leyes que aplicaba a los israelitas que dio Dios, santo Dios, el creador del cielo y de la tierra, el creador tuyo, el creador mío, que era la ley del Goel, la ley del Redentor. Óigame. Y esa ley estipula, no sé si se practica todavía, ¿verdad? No sé. Pero en aquellos tiempos, cuando Dios habló al pueblo de Israel, si una mujer quedaba viuda, el pariente más cercano, empezando por el hermano del que murió, tenía que tomarla por esposa y tenía que hacerle un hijo para que tuviera el nombre del hermano muerto. Usted es más santo, más santa que Dios. Pero tenemos tanto mito, amados. Qué mucho mito hay. Y nos pasamos condenando y condenando y condenamos a aquel, condenamos a aquella. Condenamos por cosas que la Biblia no condena. Pero como nosotros pensamos que somos más santos que Dios. Y nos olvidamos y repito. Nos olvidamos que parte de la santidad es la justicia y la dignidad de una persona. Nos olvidamos que parte de la santidad es que haya dignidad en esa persona y que las necesidades de esa persona sean cubiertas como Dios lo quería hacer en los casos de su pueblo cuando una mujer quedaba viuda y sin hijos. Cuando quedaba viuda, el hermano del muerto tenía que casarse con ella y si no había hermano, el pariente más cercano tenía que casarse con ella. Pero queremos ser más santos que Dios. Qué pena, ¿verdad, hermano? Porque esto ha sido el cuento de no acabarse. Ahora, amados, como digo una cosa, digo la otra. Debemos unir nuestra vida si pasare algo como pecado sexual o viudez a una persona que sea cristiana. No puede casarse con un incrédulo. Tiene que casarse con una persona cristiana. Y que el Señor le dirija. Porque aún hay personas que creen lo mismo que usted cree, pero son un yugo desigual. Y para esto yo tengo una conferencia sobre solteros, solteros, personas que no se han casado. No toda persona que cree lo mismo que usted es compatible con usted, porque hay otras cosas que lo hacen incompatible con usted y usted tiene que velar también esas cosas. Sí va a la misma iglesia, sí canta muy bonito, sí toca la guitarra, toca el bajo, pero hay otras cosas como lo es su personalidad, su carácter, que no compaginará con el tuyo. Y si se casa contigo, por más cristiano que sea, no podrán ser felices, porque no son complementarios. Por eso es que necesitamos la guianza de Dios,
para seleccionar la pareja cuando estamos solteros, solteras. Amén. Así que, amados, esta es la segunda parte de este estudio, divorcio y recasamiento. Ojalá que aquellas personas que piensan que una persona agraviada porque su cónyuge cometió pecado sexual contra ella se tiene que quedar sola, ojalá pueda entender esta gran verdad que Jesús habló. Ojalá que la pueda entender. Amén. Así que, bueno, amados, espero que este estudio haya sido de bendición. Amén. Y que, bueno, están por ahí 232 personas. Que, bueno, gloria a Dios. Voy a terminar con una oración. Aquí déjame ver, estoy leyendo. Cuando una persona en la iglesia se casa con un inconverso, se divorcia y se quiere casar de nuevo con un inconverso, ¿es pecado? Bueno, está realmente cometiendo pecado porque mire, usted me está diciendo, esta es Emilia Rodríguez, me puso aquí, pastora, cuando una persona en la iglesia se casa con un inconverso, se divorcia. Bueno, ¿y por qué se divorció? Porque si se divorció, porque ese inconverso le fue infiel, queda libre, amada, aunque la persona sea inconversa. Pero dice, se divorcia y se quiere casar de nuevo con un inconverso. Hermano, querido, la persona tiene un problema espiritual, ciertamente. ¿Verdad? No sé si esa persona que se casó con un inconverso se divorció porque ese inconverso le fue infiel. Porque ciertamente si le fue infiel, la persona, ¿verdad?, queda libre. Pero entonces, si se va a casar con otro inconverso, no debe ser, porque si una persona ya es cristiana, pues no debe buscar una persona inconversa. Ahora, si es una pareja que lleva tiempo casada y uno de los dos se convierte, esos son otros 20 pesos. Eso es un caso totalmente distinto, amado. Déjame ver si puedo ver alguna otra pregunta. Amén. Aquí dice Enrique y Zenaida, para unas damas casarse hay que pedir dirección a Dios. Claro, para todo, amados, tenemos que pedirle dirección al Señor. Claro que sí, el Señor habla. Claro que sí. Déjame ver si logro ver alguna otra pregunta para ver si puedo tener la respuesta. Déjame ver si me hacen alguna otra pregunta. Déjame ver, y Dios bendiga a todos los que están aquí. Amén. Déjame ver si más abajo hay alguna otra pregunta. A ver, no veo. Bueno, aquí Awilda dice que está más tranquila con esta información. Qué bueno, Awilda. Eso es lo que queremos, porque la palabra del Señor es vida y es la verdad, es la única verdad. Y tenemos que ver lo que Él dijo y hacerle caso a lo que Jesús dice, amado. Y que Pablo no lo contradice de ninguna manera, amados. Pablo simplemente dice, el Señor dice que el marido no abandone a su mujer y que la esposa tampoco abandone. Es que eso es verdad. Usted no puede abandonar a su marido o a su esposa. Si, no lo quiero ya, porque mira para allá, me quema la comida, mira para allá, no me gusta como es. Bueno, por eso tenías que estudiarlo primero. Si tú estudias a tu marido primero, háganse en exámenes. Porque aunque sean cristianos los dos, háganse en exámenes para verificar esa persona si es compatible contigo. Porque si no, amado, va a ser un desastre total. Los primeros días va a ser cookies and cream. Ya usted sabe, la luna de miel. Ay, qué chévere, vamos para aquí, vamos para allá. Pero cuando se termina lo de miel, que usted quiere ir para la iglesia, que usted quiera servir a Dios, esa persona va a decir, ay, no, yo no quiero, quédate conmigo. Y ahí va a empezar la persona a enfriarse. No, que yo quiero que tú eres mi esposo, que tú eres mi esposa, que tú tienes que ir conmigo. Ya usted sabe. Entonces se le van a poner los huevos a $20 la docena de huevos. Entonces usted no va. Por eso es que tiene que conocer a esa persona, aunque sea cristiana, hermanos. ¿Puede un divorciado pastorear? Eso es una pregunta que me están haciendo. Un divorciado, si se divorció porque su compañera o su compañero le fue infiel, la persona puede pastorear, porque él no está cometiendo ningún pecado. Quien cometió pecado fue la otra persona. Claro que sí. Hay un detalle, y es el detalle, hay una escritura, y es cuando Pablo habla del obispado, que dice que tiene que ser marido de una sola mujer.
Recuerde que en aquellos tiempos existía la poligamia, que la persona podía tener las mujeres las esposas, y eran esposas que pudiera mantener, y eran esposas legales, y esas eran sus esposas. Pero ¿qué pasa? Ya en el Señor ya todo se va organizando, y ya las costumbres de los pueblos paganos ya tienen que irse recogiendo. Vamos recogiendo todo. Porque acuérdense que aún en el pueblo de Israel, los reyes tenían más de una esposa, ¿sí o no? Y fíjese que Dios no le estaba apuntando eso como pecado, ¿sí o no? Contéstese usted mismo. ¿Qué le dijo Dios a David a través de Natán cuando pecó de adulterio? Él pecó de adulterio, de mentira, de asesinato. Bueno, ¿qué le dijo Dios por medio de Natán? Óyeme, si tú te quedaste con todas las esposas de Saúl, se te dieron todas esas mujeres, tú las tenías, todas eran tus esposas. David tenía más de una esposa. Por lo tanto, había unas costumbres que Dios quería acabar con esas costumbres también, de que un hombre podía tener más de una esposa legalmente. Entonces ya aquí la iglesia se va formando y Dios le va dando otro rumbo a la iglesia santa del Señor. Y entonces dice que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. No podía tener dos esposas, tenía que tener una sola. Y por eso es un tema que debe estudiarse a fondo. Porque hay otro mito. No, que si tú eres divorciado tú no puedes pastorear. Pero ¿por qué causa se divorció? ¿Va viendo? ¿Por qué causa se divorció? Porque si fue porque le dio la gana divorciarse, porque ya no soporta a su cónyuge, porque el cónyuge ya no le gusta, porque se enfermó y no quiere ayudar a la persona, esa persona tiene que dejar el pastorado inmediatamente. Esa persona tampoco puede ser un candidato para ser pastor. ¿Por qué? Porque es una persona que es reprensible. Tiene cosas que se le tiene que reprender. Y el pastor tiene que ser un candidato irreprensible, que sea marido de una sola mujer. ¿Ok? Que no puede tener 2, 3 esposas. Tiene que ser el esposo de una sola mujer. ¿Va viendo? Eso es diferente. No dice, no puede ser divorciado, no lo dice. Solamente dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Y es por el contexto histórico que hay que estudiarlo. En aquel tiempo, amados, había hombres que tenían más de una esposa legal. Se permitía la poligamia. Amén. Pero si hay un hombre o una mujer que están casados y el cónyuge le es infiel y esa persona está esperando en el Señor la ayuda idónea, esa persona, no hay razón por la cual no pueda ser candidato a pastor si reúne con los requisitos de que es marido de una sola mujer. Si se casa con otra legalmente y la causa fue un adulterio. Claro que sí. Pero si es por cualquier cosa, claro que no. Ok, aquí estoy viendo a Ronald Díaz. Ronald, esto de que los dones son irrevocables, cuando la Escritura habla sobre esto, y verdad, me estoy saliendo un poco del tema, pero escúchenme bien, amados. Cuando Dios habla de esto, que los dones son irrevocables son los dones del Señor, estaba hablando específicamente de la salvación para Israel. Pero si nosotros estudiamos el contexto de la Escritura, vemos que Dios quitó. Dios quita. Dios da regalos y Dios los quita también. ¿Verdad? Todo depende, ¿verdad?, de nosotros. Porque las cosas que Dios nos da son condicionales. Claro que sí. La salvación es condicional. Está sujeto a la obediencia.
Porque no, Jesús ya murió, ya yo soy salvo y estoy cometiendo pecado a todo lo que da. Bueno, la palabra del Señor dice que no, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los homicidas, ni los ladrones, ni los que se echan con varones. ¿Ah? La lista es larga. Dice que no entrarán en el reino de los cielos. Ah, pero Cristo murió. Sí, Cristo murió, pero nosotros tenemos que hacer obras de justicia, vivir una vida de justicia. Amén. Y hermanos queridos, no podemos sacar un texto de su contexto. Los dones que Dios nos da, como por ejemplo, usted puede ser un gran pianista y usted entrar en controversia con las cosas de Dios y usted puede quedarse sin mano. Usted puede quedarse inmóvil, cuadrapléjico y usted jamás volverá a tocar. Y muchas veces son juicios. Usted puede ser tremendo cantante y usted está jugando con las cosas de Dios y usted puede quedarse sin cuerdas vocales. Dios quitando. Sí, Señor. Dios quitando. Dios quitando. Dios da, pero Dios quita. Ahora, Dios estaba hablando sobre la salvación para los judíos, que Él lo que prometió, esa salvación que Él prometió para ellos, está vigente. Dios a ellos los va a salvar también, les va a dar una oportunidad de salvación. Por eso es que hay que leer la carta completa, para ver de qué se trata eso. Amén. Pero un pastor, y yo conozco casos, que tengan una esposa, y cojan y la dejan porque ya no le gustan y cogen la secretaria, ¿ah? O cojan la hermanita del coro porque le gusta más que la esposa, ¿ah? Esa persona ya delante de Dios no está bien. No está bien y debe ser retirada de su cargo. Debe ser retirada de su cargo. En el reglamento de nosotros, si yo cometo pecado, ¿verdad? Pecado de adulterio, yo quedo realmente retirada de mi cargo. Y eso está en el reglamento. Aquí nadie es más grande que nadie, nadie es más que nadie. Eso es así, amado. Y eso está escrito en el reglamento de nuestra iglesia. Toda persona en mi iglesia que ocupe cargo, comete pecado, queda destituido del puesto. ¿Ok? Aquí nadie es más que nadie. No importa que lo conozcan 4 millones de personas, pecate, tienes que sentarte. Tienes que sentarte, tienes que entrar en un proceso de sanación, de restauración. Pero la gente se quiere quedar en la restauración ministrando. Óigame, hermano, eso no es lo que habla la Escritura. ¿Qué fue lo que dijo Pablo, aquel que había cometido insecto? Vea, váyase la carta para que usted vea qué fue lo que Pablo dijo. Pablo dio una instrucción, sáquenlo. Estoy parafraseando lo que pasó. Sáquenlo. Saquen a ese perverso, ¿no? Que se acostó con la mujer de su padre. Sáquenlo. Pero como nosotros queremos ser más santos que Dios y entramos en la injusticia por eso, pues muchos mitos en la iglesia. Hay mucha gente que no se quiere bajar de la silla porque se creen que son grandes. A mí, la junta de la iglesia mía lo sabe. Si yo cometo pecado, yo tengo que ser destituida de aquí. Por eso me tengo que guardar y las tentaciones las tengo que resistir. Porque soy humana y también he tenido tentaciones en mi vida. Pero las tengo que resistir y tengo que honrar a Dios y respetar mi casa. ¿Sí o no? Claro que sí. Pues entonces la sangre de Cristo no limpia de pecado. El poder del Espíritu Santo no te puede mantener, no te puede conservar. ¿No te puede ayudar al Espíritu a que resista la tentación? Claro que el Espíritu ayuda. Yo puedo dar fe de que el Espíritu ayuda en la tentación. Claro que te ayuda. La tentación es normal. Le viene a todo el mundo. Le vino al mismo Jesucristo la tentación. Que nos venga a nosotros los pastores. Eso es. Claro que nos vienen las tentaciones. Pero ¿qué tenemos que hacer como siervos de Dios? Honrar la palabra de Dios. Así que, hermano, usted, no importa quién sea, cometió pecado, ese líder conciliar debe de sacarlo de ese puesto y debe sentarlo y restaurarlo. Amén. Bueno, amado, yo creo que ya. Déjame ver si hay alguna pregunta. Ok, vamos a ver.
Ajá, aquí Gladys García pregunta, cuando decides perdonar la infidelidad, cuando el que faltó se arrepiente, está bien, está súper amada, está súper. Ojalá hubiera arrepentimiento genuino de esa parte que agravió y que se unieran, porque realmente eso es lo que Dios quiere, que se reconcilien. Eso es lo que Dios quiere, que se reconcilien y que haya perdón. Eso es lo que Dios quiere. Eso sería lo mejor. Gracias, Ronald. Dios te bendiga mucho. Amén, Ana. La dirección de Dios, claro que sí. Y acuérdese que tenemos una dirección de Dios y esa es la Escritura. La profecía más segura que tenemos nosotros es la Biblia, lo que habló Jesús. Amén. Dios da compañero idóneo por misericordia, porque a mí me pasó. Ay, Dali Sánchez de mi iglesia, chacho, sí. Tú tienes ahí un hombre idóneo, pero mira, a la séptima potencia, Idali. Yo soy testigo, la iglesia es testigo de cómo ese hombre, óigame, ese es tu príncipe, ese es tu rey. De verdad que sí, Dalis. Estoy yo súper feliz con eso que te ha pasado a ti. Aquí dice, estuve casada por 25 años en un yugo desigual y fue una destrucción a mi vida. Dios en su gran misericordia, espérate que no veo. Dios en su gran misericordia se lo llevó en el mes de septiembre de 2021. ¡Ay, gloria a Dios, hermana! Fue libre. Yo apenas estoy en restauración. Es un proceso que duele mucho. Quiero solo vivir para el Señor. ¡Ay, Genoveva Acevedo! Pero vio que casarse con un yugo desigual es lo peor que le puede pasar a una mujer o a un hombre. Un hombre casarse con una mujer que no le sirve a Dios, o una mujer casarse con un hombre que no le sirve a Dios, es la peor decisión que puede tomar esa persona. Tiene que ser un hombre de testimonio, un hombre que dé testimonio de que verdaderamente le sirve a Dios, que lo ha dejado todo por Dios y que entonces se puedan investigar, se puedan conocer y ver si son compatibles. Sus caracteres compatibles. Ay, gracias, Genoveva Acevedo, por tu testimonio. Qué bien. Amén. Sí, amén, claro, que eso también puede suceder por causa de no cuidar esos dones. Sí, muy bien. Eso es así, santo. Aleluya. Déjame ver si veo algo más. Amén. Frankie y Mele, Dios es grande y poderoso. Sí, amado, Dios es grande. Déjame ver ¿por qué no entiendo? No entiendo esa palabra. Aquí dice, pastora, y si uno se divorció antes de conocer al Señor, ¿no puede ser pastor? Ok, amado, le vuelvo a explicar. Fíjese que cuando el apóstol Pablo da instrucciones de quién puede ser un obispo, lo que él está diciendo es que debe ser esposo de una sola mujer. Y esto teniendo el contexto, ¿verdad?, histórico, el trasfondo histórico de lo que ocurría en aquel tiempo. Si una persona, cuando no era cristiana, se divorció y en su vida de pecado estaba cometiendo pecado y se convierte y está casado con esa persona y en su nueva criatura le es fiel a Dios y Dios comienza a capacitarlo, yo entiendo por lo que he estudiado de la Biblia, por las mismas palabras de Pablo, y es esposo de una sola mujer, yo entiendo que si cumple con las capacidades que indica el apóstol Pablo, que dice que debe tener la capacidad de enseñar, yo entiendo que no hay problema si él está viviendo una vida fiel en ese matrimonio. Claro, yo entiendo que sí puede ser pastor, porque es marido de una sola mujer y toda aquella vida de pecado quedó atrás. Pastora, ¿es un pecado mortal faltar a la iglesia? Hermana, ¿cómo, Migdalia? ¿Cómo faltar a la iglesia? No entiendo. O sea, que usted se ausente a la iglesia.
Porque si usted se ausenta en la iglesia, ¿verdad? Por alguna razón, ¿verdad? En una o dos ocasiones, qué sé yo, pues no hay problema. Pero se supone que el cristiano se congregue. Porque el mismo Pablo dijo no apartarse de la congregación como muchos tienen por costumbre, y más aún cuando ese gran día se acerca. Se supone que el cristiano se congregue regularmente a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Gracias a mis hermanos que están ahí viendo el video. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice, mire lo que dice Rivera Janet. Eso lo viví con el que fue mi pastor y no se quitó. Dejó la esposa por una más joven de la congregación. Un escándalo, un concilio reconocido. Él siguió pastoreando como si nada. Y eso está muy mal. ¿Cómo usted va a dejar a su esposa por una más joven? Eso es pecado de adulterio. Esa persona está en adulterio. Está en adulterio. Imagínese que uno diga, ay no, ya yo no quiero a mi esposo porque ya es viejo. Así no es, hermanos. Así no es. Debemos honrar los mandamientos del Señor. Gloria a Dios. Bien, amados. Preciosa Rosa dice, quisiera que toda esta información se me quedara bien memorizada. El Señor me muy poderoso. Amado, siga viéndolo una y otra vez el estudio y se le va a quedar grabado. Bien, amado, voy a orar por todos ustedes. Ya son las 8:50. Gloria a Dios. Amén. Amén. Eso es así, Ronald. La falta de humildad. Pequé, pero aquí me quedo porque yo soy el que soy. Tenga cuidado porque de allí lo bajará Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí dice, JD, dice, entonces uno ya divorciado no puede casarse, se pierde. No, JD, dije que si el divorcio fue por causa de adulterio, te puedes casar. Pero si el divorcio es porque, por nada, por cualquier cosa, realmente ahí la persona no se puede casar y esperar en el Señor. Y si esa otra persona se casa, pues ya entonces la persona queda libre. Por eso es que tenemos, hermanos, que tenemos que investigar bien cuando nos vamos a casar. Por eso es tan importante, amados, seguir las instrucciones de Dios, para que entonces nuestra vida matrimonial pueda ser fructífera y no tengamos que llegar a el divorcio. Amén. Así que nada, aquellos que entraron tarde a ver esta segunda parte, entren nuevamente y véanlo desde el principio. Porque quizás vio una parte, pero no vio el principio, y quizás eso saca de contexto lo que quizás escuchó cuando entró. ¿Ok? Cuando una de las partes cometió adulterio, la otra parte puede volver a casarse. Sí, señor. Cuando una de las partes cometió adulterio, la otra parte puede casarse. Sí, señor. La otra parte puede casarse y no comete adulterio. Y eso es lo que enseñó Jesús. Ok. Amén. Bien, amados. Voy a hacer una oración por todos ustedes. Vuelvan a verlo si entraron tarde. Amén. Voy ya a cortar con una oración para terminar, pero vuelvan a verlo porque quizás entró tarde y no vio, ¿verdad?, el contexto. Así que voy a orar por todos ustedes, esperando, ¿verdad?, que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad en la cual me permitiste ofrecer esta segunda parte de este tema tan controversial, Señor, aún a nivel eclesiástico. Padre, te pido que esta enseñanza quede grabada en los corazones.